salen cada día conocemos algo más que lo implica él en todo este entramado de corrupción. Y justamente esto nos lleva también a pensar en las víctimas, porque esto comenzó en La Guajira, en medio de una emergencia por agua, la supuesta compra de 80 carrotanques para llevar agua a estas comunidades, pero pues obviamente, como siempre en nuestro país, los civiles y las víctimas, las comunidades quedan mejor en el plano de víctimas. Vamos a hablar con Pablo Bustos. Él es justamente el abogado de un grupo de víctimas ahí en La Guajira y recientemente denunció a la ex canciller Laura Sarabia, la fiscal general Luz Adriana Camargo y también a los fiscales delegados ante la Corte Suprema María Cristina Patiño y Gabriel Sandoval Vargas por su presunta participación en este escándalo del que les estamos conversando, del que estamos hablando en la UNGRD. ¿Por qué, señor Bustos, con los buenos días? Gracias por esperarnos este momentito mientras hacíamos este contexto. ¿Por qué esta denuncia a estos funcionarios o exfuncionarios? Gracias, Jennifer, en la mesa de trabajo, y a Blue por esta invitación para hablar desde la lectura narrativa de las víctimas, lo grave que resulta ser el comportamiento, digamos, de evasión, de fuga y de facilitación para que la ley penal se aplique de la manera más laxa y permisiva posible de cara a los mayores responsables del Ejecutivo que a su vez fue quien le postuló y participó en la campaña, así hay que llamarla directamente, a la elección de la señora Fiscal General de la Nación. Y es entonces cuando se ensambla esa máquina trituradora para efectos de favorecer a digamos, directivos o miembros del alto ejecutivo de una manera excepcionalmente deplorable, como es el caso de Carlos Ramón González, de César Manrique, entre otros. Y esto viene ocurriendo no solamente con el punto de la captura misma, que es la fase de la denuncia por la que pregunta Jennifer de manera puntual, que radicamos la semana pasada, sino que viene de tiempo atrás. El primer hecho, como importante, es que, como ustedes lo vienen bien recogiendo, mencionando, tanto Lina como Sebastián, estos hechos empezaron a denunciarse hace más de un año. Y hace más de un año estábamos en la medida de aseguramiento y imputación de Schneider y de Olmedo. Sin embargo, contando con los mismos elementos probatorios, solamente 6 meses después fue imputada y desolitada la medida de aseguramiento de Sandra Ortiz, por ejemplo, que tenía el mismo nivel de responsabilidad de estos otros, de Carlos Ramón y de César Manrique, con las mismas pruebas. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de César Manrique, la audiencia de imputación y medida de aseguramiento se celebra un año después de la de Olmedo. Y 6 meses después de la de Sandra Ortiz, con las mismas pruebas. Ahora, la una se hace con solicitud de medida presencial, de la celebración de la audiencia de manera presencial, como fue la de Sandra y la de Schneider y Olmedo. La otra se hace, la de Carlos Ramón, e inclusive la de César Manrique, también prófugo, los dos prófugos hoy día. César Manrique, hay que decirlo, también fue condenado en la alcaldía de Gustavo Petro por un tema de unas motocicletas recientemente en un proceso que duró cerca de 10 años, o sea que es en últimas doblemente prófugo de la justicia, sobre la cual no ha hecho ninguna referencia el gobierno nacional, ni la fiscalía, ni nadie al respecto en términos de la institucionalidad pública. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que entonces se le permitió realizar las audiencias de manera virtual y diferida, de forma tal que este fenómeno que se dio ahora de la medida de aseguramiento para el 21 de mayo, 6 de julio, en audiencias inclusive demoradas, también le pedimos al magistrado que esa audiencia fuera de presencial y no fue así, se permitió que no fuera presencial, en fin. Y la fiscalía sencillamente, otra vez haciéndole otro favor a Carlos Ramón González, director del DAPRE, de quien Sandra Ortiz señala habría participado también en la campaña de la Fiscal General de la Nación para ser elegida como tal por este gobierno. Entonces, lo que ocurre es que no simplemente se limita
a pasar, digamos, a copiar, a enviar la medida de aseguramiento, pero no realiza ninguna gestión para que esa se realice de manera inmediata. Sí. Y lo más grave es que había un tratado de extradición con Nicaragua ya conocido hace más de un siglo para este tipo de asuntos que refieren a medidas de aseguramiento. Luego, la respuesta que dio formalmente y la que publicó Blue y Sebastián, etcétera, y porque fue objeto de respuesta por el propio presidente cuando le pedía la prueba, pues la prueba era esa misma. La misma fiscalía estaba certificando que un mes, para agosto 5, no había hecho ninguna gestión para efectos de para hacer efectiva esa medida de prisión y sobre todo solicitar la circular roja, que es una medida internacional en la cual el gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa y particularmente de la Policía Nacional, tiene la representación en Colombia, y entonces lo único que se contraía decir era que había sido enviada a Francia y que estaba en trámite. ¿Cómo es que una orden tan importante, tan acuciosamente divulgada, conocida y expedida, no tenía ninguna gestión por cuenta de ninguno de los entes de control? Abogado Bustos, vamos a hablar sobre esta circular roja porque nosotros acá tuvimos este tema, estábamos preguntándonos, bueno, ¿qué pasó? ¿En qué parte del proceso está? Usted ya nos dirá más datos sobre esto, pero según le estoy entendiendo, usted dice, acá no solamente hubo un entramado de corrupción para robarse la platica de los colombianos a través de esta compra y venta de votos, etcétera, etcétera, sino que hay un entramado para favorecer, para encubrir a Carlos Ramón González. Si le entendí bien, ¿cuál sería la razón? Ustedes tienen una hipótesis, porque mover tantas fichas, tantos cables para tapar o encubrir a un señor que en este momento está prófugo de la justicia en Nicaragua, pues uno sí se pregunta por qué. Nosotros decimos, digamos que hay un preocupante grado de disfuncionalidad, de omisiones graves que muestran cómo todas ellas preocupantemente terminan favoreciendo a Carlos Ramón González. La responsabilidad y la calificación penal de eso, si son actos de corrupción, si se hubo un entramado entre todos ellos para efectos de favorecerlo, es más bien una reflexión que puede hacer cada uno de los oyentes y una decisión que se adoptará con base en las decisiones con los procesos penales que ya formulamos, las denuncias y quejas respectivas desde la semana anterior. Pero sí, lo que queda muy claro es que ha habido una dilación que ha terminado por favorecer esas específicas cabezas, y más cuando en realidad digamos, tiene que ver inclusive con la misma Sandra Ortiz, en la medida en que las denuncias o lo que sean, digamos, testigos de cargo han sido favorecidos solamente en la medida en que tocan de manera selectiva a quien al gobierno más le interesa terminar siendo, digamos, señalados, y dejar de lado a otros posibles implicados, o dejar inclusive en el garete, digamos, titubeante, vacilante, las investigaciones que deben sobrevenir, y ustedes lo venían documentando muy bien, excelente trabajo periodístico, no solamente en lo de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, sino cómo está colgado de la brocha, por decirlo coloquialmente, el proceso ante la Corte Suprema de Justicia, en la medida en que solamente tenemos a un testigo serio, directo, y de que entregó la plata, que es directamente Sneider Pinilla, pero donde el dicho ofrecido de Sandra Ortiz ni siquiera es considerado como interesante o importante para ese proceso de colaboración por la propia Fiscalía. En última, lo que hay es un entramado muy convergente que da hasta el tema de la orden de captura, del traslado o la fuga mejor de Carlos Ramón, previa a la medida de aseguramiento que se veía venir, porque estaban los mismos elementos probatorios de Sandra Ortiz, ya lo venimos diciendo. Luego se fue para descansar a la sede diplomática de Colombia en Nicaragua, hace un trámite que se le expedito de un solo día, en que formalmente el funcionario de la embajada hace la solicitud formal a nombre del gobierno colombiano, del Estado colombiano, como funcionario diplomático colombiano, y la obtiene la respuesta ese mismo día. Sí, doctor Bustos, usted es muy claro con esta situación que está pasando con Sandra Ortiz, y pues ella ya está con medida de aseguramiento, pero su estado judicial está en el congelador. De otro lado, hoy veíamos, y bueno, otros medios lo han registrado, ese papel que habría tenido el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y usted lo dice, se ve como un papel o una intención, o podría existir la intención de dejar testigos clave, o más bien personas que han tenido participación en este entramado de corrupción, a un lado. ¿Qué pasa con el exministro Luis Fernando Velasco, y por qué es grave que la situación judicial de Sandra Ortiz esté en el congelador?
Bueno, lo del ministro Velasco es absolutamente grave y muestra cómo hay un freno de mano desde cuenta de la Fiscalía General de la Nación, que inclusive, sumo a lo anterior, el principio de oportunidad de Snyder y de Olmedo apenas está en trámite para aprobarse mañana y pasado mañana. El preacuerdo con Olmedo López no lo apeló la misma Fiscalía General de la Nación. Es decir, ha dejado para lo último lo que debió ser el proceso de colaboración durante un año. No sé cómo esos señores se han atrevido a contarle tanto y todo al país y a la Corte Suprema sin tener la garantía formal de que van a ser respaldados sus dichos y versiones dentro de un preacuerdo, y que sin duda, si no se diera por alguna circunstancia, esos procesos y esas versiones se caerían. Entonces esa apuesta podrían inclusive generarse unas nulidades, porque toda esa versión que se ha dado es en función de esa buena fe para la colaboración. Y más aún cuando ha habido de por medio hasta un soborno por más de 10.000 millones. Mire que estábamos hablando acá de 30.000 para comprar una decisión judicial, un proyecto de ley. Ahora estamos hablando de que esas mismas de 100.000 millones de pesos están ofreciendo contratos inclusive superiores a los de la Comisión de Crédito Público para efectos de tapar todo este proceso. En últimas se advierte allí todo un manejo que sesgado de la Fiscalía, sesgado en la actuación judicial, que ha impedido llegar a avanzar, por ejemplo, con una decisión frente a Luis Fernando Velasco, que son las mismas que han militado de mucho tiempo atrás, y en un proceso de colaboración que se ha venido dando de manera amplia. Sí, con las evidencias concretas, ¿no? De esas audiencias clave que usted comenta, la segunda chance que se le dé un principio de oportunidad a Olmedo López, y la de mañana que habrá decisión final con la de Snyder Pinilla, pues han sido reservadas, pero usted ha estado allí. ¿Qué pálpito tiene? Yo sé que acá apostar es muy difícil, pero usted de lo que ha visto, ¿tiene algún pálpito que cree que puede pasar? Primero sobre lo de las reservadas. Es que el hecho de que sean reservadas es preocupante porque todas las actuaciones venían siendo públicas. Entonces, ¿por qué la Fiscalía quiere ahora que las audiencias sean privadas cuando en realidad mucho de este material ya ha sido divulgado ampliamente? Por fortuna por los medios de comunicación. Yo digo por fortuna porque es un derecho a conocer qué es lo que pasa y a ejercer ese control social la comunidad del país a través del ejercicio legítimo del periodismo, que por fortuna ha sido parte de este escándalo de corrupción. Entonces, lo que se advierte allí es que pues va a aprobarse ese principio de oportunidad, esperamos que así sea, pero de todas maneras hay un manejo que no deja de ser el deseable, y que muchas personas que sin duda, digamos, han quedado todavía impunes, inclusive sin líneas de investigación específicas. Por ejemplo, la ANT, la Agencia Nacional de Tierras, que pasa los 100.000 millones de pesos de César Manrique, no hay ni siquiera un prevaricato por omisión frente al manejo irregular de esos dineros que hubo allí. Y mire, por ejemplo, toda esta suerte de parlamentarios que deberían ser investigados, inclusive, claro, en el escenario de la Corte Suprema de Justicia. Pero también es lamentable que la misma Corte no haya dictado la medida de aseguramiento frente a estos, en esta definición de medida de aseguramiento recientemente, etcétera. Uno va sumando por lado y lado, lo que va es mostrando es cómo se va reduciendo el espectro de investigación y responsables allí. Sí, pero doctor Bustos, mire, usted ha dicho en esta entrevista, ha hablado de un posible favorecimiento y ha hablado de una actitud sesgada. Posiblemente por parte de la Fiscalía General. Eso, más allá de un pálpito, de una percepción que usted tiene más forma de decir, efectivamente aquí lo que habría es un comportamiento sesgado por parte de la Fiscalía y un posible favorecimiento por parte de la Fiscalía para contribuir a que la impunidad termine arropando a estos ministros y a estos funcionarios que están involucrados en este caso de corrupción gravísimo por demás. Indudablemente, ese sí nos lo aseguramos categóricamente, no nos atrevemos a afirmar qué figuras penales, o sea, que están cometiendo un delito o no, pero por eso estamos intentando que se investiguen penalmente esos posibles ilícitos, esos hechos punibles que estuvieran cometiendo, pero sin duda hay un favorecimiento y está ampliamente documentado. Hay una actitud sesgada que va desde la misma fiscal general y los delegados, que inclusive pasaron por el tema de la misma recusación, en que los mismos fiscales delegados dicen que ellos son designados por la fiscal general, pero que la fiscal general no estaba enterada para nada de eso, que eso fue a sus espaldas, y ahora inclusive se le vuela y tampoco la fiscal general sale a decir nada, y toman la vocería o responsabilidad los fiscales del caso, que en últimas no dan cuenta de una acontecer serio, responsable, consistente. Mire que hay quejas inclusive del mismo señor Olmedo,
diciendo que tuvo que presentar doblemente el principio de oportunidad, le fracasó a la Fiscalía, la misma que no apeló con Olmedo López el preacuerdo y la misma que pidió que esas audiencias fueran, por supuesto, reservadas y que tampoco ha hecho nada para que capturar ni a Carlos Ramón, pero tampoco a César Manrique. O sea, tenemos una serie de vacíos. Esto es una coladera. Este no es un proceso de investigación serio y consistente, sino es sesgado en la medida en que efectivamente se adoptan unas líneas de investigación que a su vez de suyo dejan excluidas otros elementos investigativos serios sobre los cuales ni siquiera la Fiscalía ha inquirido ni ha hecho ninguna compulsa de copias, ninguna investigación seria, y justamente coincide con gente en su mayoría cercana y directamente cercana del presidente de la República y del gobierno nacional. Pues abogado Bustos, por eso queríamos hablar con usted como representante de las víctimas ahí de comunidades en La Guajira y para que nos conversara también sobre esta denuncia que llevan ustedes a la Cámara de Representantes. Estamos haciéndole, como usted ha visto, pues un seguimiento juicioso al tema, así que seguramente estaremos hablando en un futuro cercano. Gracias por atendernos. Feliz día para usted. Ustedes muy gentiles, y ya va siendo hora de que el gobierno nacional piense en devolver la espada de Bolívar a la casa por lo menos a la Casa del Florero, ¿no? En materia anticorrupción, digo. Sí, señor. Feliz día para usted, señor Bustos. Gracias, son las 11 de la mañana, 25 minutos. Ya volvemos con más. Estás escuchando Blue Radio. En Mañanas Blue, el ministro del Interior Armando Benedetti justificó la cercanía del presidente Gustavo Petro con el presidente Nicolás Maduro, pese a la tensión que hay entre el país vecino y Estados Unidos. Ese es un punto de vista mirarlo, Ricardo, pero el otro es que usted no le puede regalar la frontera entonces a el gobierno de Venezuela. Lo que quiere decir es que si usted llegara a ponerse de pelea con nuestros hermanos venezolanos, entonces usted le está diciendo ayuden al ELN y ayuden entonces a los narcotraficantes. Y eso sería mucho más grave que tratar de que cooperen como han venido cooperando hasta ahora en toda la zona del Catatumbo. Queda clarísimo que nos han ayudado muchísimo y lo que se ha podido avanzar es porque al otro lado de la frontera ha habido presencia militar venezolana en el cual que nos han ayudado muchísimo. ¿En qué, ministro? En la guerra contra lo que se está viviendo ahora mismo en el Catatumbo. A que hay claras evidencias, y lo puede decir la fuerza pública también. Son 11 de la mañana, 26 minutos. Continuamos aquí en Mañanas Blue, pues con toda la información que estamos recibiendo sobre el caso de la UNGRD. Saben ustedes pues que Carlos Ramón González, quien ha sido fecha clave en todo este entramado de corrupción, a pesar de que lo sabíamos desde hace bastante tiempo, pues tiene una orden de captura y se encuentra en Nicaragua. Ahora tenemos todo el tema de la solicitud de extradición por parte del gobierno colombiano y vamos a esperar a ver entonces qué responde el gobierno de Nicaragua y cómo se mueve aquí la justicia, Sebastián, en cuanto a esta solicitud, cuando ya la semana pasada estábamos viendo que se pedía una prórroga de la residencia del señor Carlos Ramón González allá en Nicaragua. Es por eso que si uno se fuga, uno se va donde un dictador tenebroso, ¿no? Porque si usted se va a un país serio, donde hay división de poderes, donde hay una justicia decente, pues es probable que usted la extraditen, ¿no? Pero imagínese, estamos en manos de Ortega, ¿no? Exactamente, vamos a estar atentos a lo que está sucediendo entonces con este tema y a las noticias que nos dé la justicia. Pero mire, vamos a hablar ahora sobre Israel y sobre